paz del Señor sea con todos. Y la comunión del Espíritu Santo sea en esta mañana una realidad. Y el amor de Dios, el Padre, llene nuestro corazón. Y el Padre tenga misericordia y nos abrace y nos haga bien. Yo también te junto, Eugenio, y a ti, Toto, y a todos los hermanos. La Biblia dice: el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es nacido de Dios ni conoce a Dios. La esencia de la vida cristiana es el amor. Así que amar es el sello principal de que de verdad soy de Cristo. Yo tengo aquí un cachico de pensamiento en Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En Mateo 15:29, pasó Jesús y allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios Israel. En estos dos pasajes que he leído de Corintios y del Evangelio de Mateo, hay un cuadro que solo puede dibujarlo Dios. Lo inútil, lo que no sirve, lo que no tiene nombre, lo que no vale, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo insensato, escogido Dios para avergonzarlos, para traer el río de la sabiduría eterna, para traer el manto de la naturaleza divina del Dios Padre, y por medio de Cristo hacernos hijos adoptados, verdaderos y legítimamente, ante la muerte, ante los demonios, ante los ángeles y ante los hombres. Así que en este pasaje último que he leído, el segundo de Mateo, le trajeron los inútiles, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros de muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios Israel. ¿Quién podrá entender los caminos del Señor? Mis caminos son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Como están de alto de los cielos, así están mis pensamientos de vuestros pensamientos.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cada día que no conociendo al Dios Padre, cómo procede, cómo piensa, cómo ama, se va enamorando del Señor más allá. Cogió un asesino, llamado Saulo, que daba el voto para crucificarlos y matarlos a los cristianos, que consentía en la muerte de Esteban, guardando la ropa, los mantos de los que lo estaban machacando a pedradas. Un hombre sin escrúpulos y sin conciencia, con querencias de asesino, sin corazón. Y cuando va camino de Damasco con las cartas acreditativas de lo asesino que él era de la gracia, y a cuantos maltrató y hizo daño, llevándolos a la muerte, una voz le llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Viva cosa te es dar voces contra el aguijón. Y entonces él, cuando está tirado en el suelo, que yo no lo oía, el resplandor lo cegó. La pregunta vino a presentar a Jesús, a quien tú persigues. El que ahora viene a uno de estos pequeños que han nacido del mundo, que han sido cambiados, que sus pies han enderezado para andar en el camino recto, que la inutilidad que tenían ha desaparecido, que los ojos ciegos que no veían la luz del sol ahora ven la luz eterna del resplandor de la gloria de Jesucristo. Los sordos que no podían oír ahora oyen perfectamente. Estos son los que coge Dios para avergonzar lo fuerte, para humillar lo grande y para hacer ver a estas criaturas encles mortales diminutos, los que confían en las riquezas, los que tienen el poder político, los que tienen el poder militar, que no son nada, menos que nada. La revelación del hermano Abraham, cuando dice yo soy polvo y ceniza, está hablando del origen de su creación. Fue creado del polvo de la tierra. Esa es la fragilidad humana, polvo de la tierra. Y ceniza, eso es después de la muerte. El cuerpo vuelve al polvo donde era, se vuelve ceniza. La ceniza se la lleva el viento, como se lleva el polvo también. ¿De qué se puede gloriar el hombre? Que la maldad le come el alma, que la ambición le llena el corazón, que el orgullo es el rey de su vida. Uno porque sabe un poco, otro porque tiene ciertos títulos universitarios, otros porque tienen un poder económico. Nabucodonosor era grande, era un rey de reyes, tenía la ciudad más grande de la tierra, la gran Babilonia. A ti te se dice un vigilante del cielo, tu razón te es quitada, y comerás hierba con los asnos monteses, y el rocío te mojará durante 7 tiempos.
hasta el digestivo para que pudiera comer hierba con los asnos monteses. Se acabaron los lujos, se acabaron el yo soy, se acabó la gloria humana, se convierte en un animalejo. Por Dios. No se puede jugar con Dios a ser grandes. A Dios hay que amarle por las flores delicadas que ha creado y el perfume de ellas, por el cantar de los pájaros, el vuelo del águila. Porque coge a este Saulo y lo convierte en el Pablo. Y cuando llama a Ananías para que ore por él, le dice a Ananías, persigue a tu iglesia y a muchos hace daño. Tiene cartas de los sumos sacerdotes. Dice, ve eso, ora, que yo le haré entender lo que ha de sufrir por mí. Llega el momento que descubre su fragilidad en el camino. Y cuando la descubre, dice a los efesios, orar por mí para que me sea dada palabra, para dar a conocer el misterio del Evangelio, para que hable de él como debo de hablar. Tenía varios idiomas. Estudió a los pies de Gamaliel. Conocía la ley. Era fariseo de fariseos. Celoso la ley de sus padres. Todo eso muere. Muere el Saulo. Aparece el Pablo, que quiere decir pequeño. Aparece el recipiente para que la gloria del Dios vivo cogiera dentro de él. De allí mismo, cuando lo bajan por la ventana en un cesto, lo estaban esperando para matarlo. En aquel desierto de Arabia, de Damasco, durante 3 años le estuvo engendrando en sus entrañas la doctrina de la Iglesia, el sentimiento de Cristo, el amor del Dios Padre, la dirección del Espíritu Santo. Cuando se presentó delante de Pedro y estuvo 15 días con él y le enseñó el Evangelio que había recibido, Pedro le da a su diestra enseñanza de compañerismo. Las riquezas que tenían ahora no lo aprendió a los pies de Gamaliel, ni los títulos ni los idiomas que tenía. ¿Qué pasa entonces cuando la gracia envuelve a un ser humano? Si es cojo, anda rectamente. Si es manco, se vuelve útil para él y la familia. Si es ciego, ve la luz eterna del Dios vivo. Si es sordo, oye la voz de Dios esplendorosa mañana, de luz en el alma. Un poema de ternuras infinitas le llena el corazón del pobre ciego y del pobre manco que no puede andar, y del cojo que es un inútil. Aquí están los inútiles en Mateo, y en Corintios los insensatos y lo necio y lo vil. Pero eso fue enriquecido de tal forma que cuando estos empiezan a ver, a oír, a hablar, a ver las maravillas de Dios, glorificaban al Dios Israel. No es la potencia económica, no son los años que llevo en el camino, es la transformación que Cristo ha hecho dentro del ser humano, la dignidad de llamarle Padre al Dios y Padre del Señor Jesús y ser una realidad. La esperanza eterna de un reino eterno. El cuerpo débil, que es frágil, que es polvo, que será semejante al cuerpo de la gloria suya, inmortal, eterno, incorruptible. Para estar en la gloria presente del Dios vivo, a quien veremos tal como Él es, porque seremos nada menos que semejante a Él. Eso no es el jefe de un banco, ni el jefe presidente del Banco de España.
ni a ocupar un reino, un rey, su majestad. No, eso es ser un hijo de Dios, el Padre, un hermano de Cristo. Se lo dijo a María Magdalena. Dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo creo que tiene que llegar la hora de descubrir nuestra debilidad, nuestra inutilidad. Para ser útiles tenemos que descubrir nuestra inutilidad. ¿Qué diría el ciego? ¿Qué diría el cojo? ¿Qué diría el manco? ¿Qué diría el sordo? ¿De qué tenía que gloriarse? Si ahora el oído ha sido abierto para oír a Dios, los ojos han sido abiertos para ver a Dios y su palabra y su gloria. Así se mueve Dios con los inútiles. Los vuelve tan útiles que dice la Biblia en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los inútiles, hechos útiles para revelar la sabiduría múltiple a los principados y potestades en los lugares celestiales. De no ser nada, a ser hombres y mujeres que enseñan a los ángeles a ser fieles. ¿Es que no son fieles los ángeles? Sí, desde luego. Pero tenemos que recordar que la rebelión para hacerse demonios ocurrió en el cielo. Que el querubín se convirtió en Satanás, que el Señor lo reprenda. Y los ángeles que se fueron con él se convirtieron en demonios. Que el Señor los reprenda. Y tiene que decir Jesús, el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, a pasearse por las piedras de fuego en el monte santo de Dios por allí, y tener tanta gloria, el sello de la perfección, acabado en la hermosura, acaba en el lago de fuego, horrenda muerte eternamente. Y entra dentro de un texto cuando lo administra, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este cuadro de inútiles, de ciegos, mancos, cojos, válgame Dios, Padre, lo inútil de la tierra, Señor. Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, lo sanó. La transformación de lo inútil a lo útil, de lo que no ve al que ve todos los misterios de Dios. Al que no tiene oídos para oír, tiene el oído para oír al Dios vivo y eterno. Cuánta belleza tienen en el camino del Señor. Qué misteriosos son sus caminos y sus pensamientos, qué diferentes a los pensamientos de aquí. Cuando alguien de nosotros ha estudiado un poco y llega a tener un pequeño diploma, quizá un doctorado, y se cree tan importante, el doctorado es la adopción de ser un hijo del Padre, un hermano de Cristo, eso sí. Los demonios no respetan los títulos universitarios de las universidades de la tierra. Respeta la palabra que está escrita aquí en la Biblia. Una vez estaba echando un demonio de un joven y no sabía, y le digo, Señor, ¿qué hago? Dice, lee Marcos 16. Léselo. Y ahí pone, en mi nombre echaréis fuera demonios. Cuando se lo leí, el demonio salió sin que yo dijera nada. ¿Quién lo echó? El poder de la cátedra de la palabra de la eternidad. La palabra que crea universos y la palabra que los sustenta. La palabra que quita la lepra del leproso y levanta a los muertos resucitados después de 4 días muertos, descompuesto. La palabra es quien entra en aquel valle de huesos secos de Ezequiel 37, secos en gran manera, pero lleva ahí un hombre, débil, sí, ¿verdad? Frágil, sí,
verdad. Su destino tenía que convertirse en ceniza, su futuro. Sí, verdad, pero ha cambiado algo. En el capítulo 1 de Ezequiel, los cielos se abrieron, dice Ezequiel. Vi visiones de Dios. Palabra de Jehová vino a Ezequiel. Y la mano de Dios vino a Ezequiel. Las 4 virtudes que cambiaron aquel esclavo, aquel prisionero junto al río Quebra en la tierra babilónica, para ser el grande profeta y el repartidor de la tierra en el reino milenial que tendrá Israel. Él es el notario que da las medidas en cada tribu que tiene que coger. Está escrito en Ezequiel, podéis leerlo. ¿Quieres ser grande? Te has equivocado de camino. ¿Quieres ser inútil? Estás en el camino. Te convierte en el instrumento más poderoso que pueda haber en esta tierra. Y Él cambia lo inútil por útil, lo insensato por sabio y lo débil por fuerte. Eres débil, el poder está sobre ti. No entiendes mucho la palabra. La gloria del Dios vivo está sobre ti. El cielo te acoge, te abraza, los brazos cariñosos del Padre Eterno, y en su pecho te estruja de amor y te llena de su perfume inmortal. Te crees pequeño, que no tienes mucho, lo tienes todo. Te crees que sabes algo, dejas de saberlo. Hay una frase en la boca de Pablo en Corintios que dice: en parte conozco, en parte profetizo, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces conoceré como fuimos conocidos. Una altura pequeña. Si veo oscuramente Pablo, ¿cómo veo yo? El apóstol de los gentiles, el maestro de todos los tiempos de la doctrina de la Iglesia, el que cubre de dignidad y de gloria a la Iglesia inmortal, de tal manera que dice él de lo que recibió de la doctrina de la Iglesia, dice de la Iglesia, el instrumento para revelar la multiforme sabiduría de Dios. El cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve, y en cada una de las creaciones ha dejado parte de su gloria. Pero la plenitud de Él no son esas creaciones, es la Iglesia. El querubín que se convirtió en lo que es hoy el diablo, que el Señor le reprenda, por querer ser grande, por subir arriba. En Efesios 2, a lo débil que lo hizo fuerte, a lo inútil que lo hizo útil, a lo insensato que lo hizo sabio. Dice así: con Él nos resucitó y asimismo nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a mostrar riquezas que nadie ha visto de los ángeles. Y no nos subió a un pequeño monte, ni nos puso en un sitio un poco de gloria. No. El que subió primero bajó a las partes más bajas de la tierra, dice en Efesios 4, pero luego subir, hablando de Cristo, pero luego subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, por encima de todos los cielos. Merece la pena ser inútil. Jeremías le pasó. Cuando se le aparece el Señor y dice: tú eres mi siervo, tú harás lo que yo te mande, tú dirás.
Oh, Señor, soy un niño, soy un pequeñico, no tengo ni apenas conocimiento, soy muy frágil, soy un niño pequeñico. Le dice, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este grupo de inútiles que vino a Cristo, tanto el cojo como el ciego, como el sordo, como el otro, como el manco, él ya sabía quién era y quién venía al monte donde estaba sentado esperando a los inútiles para revelarles el reino de su Padre y las glorias que vendrían tras él. Estos van a enseñar arriba en la eternidad. Aquí no sé quién será algo aquí, en esta tierra, porque cuando no nos duele un pie nos duele la cabeza. Cuando no tenemos un problema económico tenemos un problema de sentimientos. Cuando no tenemos alguien que se ha ido y nos queda el hueco de dolor en el corazón. La vida está desequilibrada, vacía, no tiene sentido. La felicidad completa no existe. Dice la Biblia, el placer de qué sirve esto, y a la risa enloqueces. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? La transformación, el cambio, el nacer de nuevo para ver el reino de Dios, el nacer de agua y que es la palabra y el espíritu, y entrar en el reino de Dios, experimentar el traslado del Dios Padre. Nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, donde tenemos redención de pecados en su sangre. Eso merece la pena. Eso es felicidad completa. Eso es el gozo completo. Cuando dice a Juan, le veremos tal como Él es en el capítulo 3 de Primera de Juan, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O por ejemplo en el mismo capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O las palabras de Pedro, de segunda de Pedro, que lo he repetido muchas veces, pero es bueno saberlo. Son las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Dice segunda de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. La inmortalidad, la incorrupción, lo eterno, lo que está lleno de gloria. La vida verdadera en todos conceptos en que puede haber vida. En que se manifiesta la vida candente del reino de Dios en nuestra vida, en la eternidad. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo revela la generosidad de la piedad, que es Dios. No temáis, nada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿De quién son las riquezas del Evangelio? ¿A quién se revela Dios su gloria? ¿A quién le llama hermano y le comparte su Padre para que sientan la paternidad? A los inútiles. Viene el enemigo a veces y nos dice, no eres nada. Lleva razón. Fuera de Cristo no soy nada. Era inútil. Pero es que en Cristo ahora tengo una dignidad, que Él se da la cabeza contra la pared. Rabia como Santa Quiteria del coraje que le da, de la envidia que siente, del arraclanismo que se mueve en sus entrañas de odio a la belleza de la Iglesia que se levanta como el alba, esclarecida como la luna revestida del sol, imponente como ejércitos en orden,
Él ha ordenado nuestra inutilidad, llena de desorden, en un orden de la utilidad, de la sabiduría de Dios, del orden de la gloria y de la revelación divina. ¡Cuánta gloria de Dios! Que el Señor ate a los demonios esta mañana en el nombre de Jesucristo y los quede mudos. Y solo Dios pueda ser glorificado, y lo inútil ensalzado, y lo inútil cuando es útil ensalzado por Dios, y glorificaban a Dios el ver la gloria del Señor. ¿Quién es este? ¿De dónde tiene estas palabras? Pero si era tartamudo. La grandeza de Dios es muy grande. Me viene a la mente el testimonio del padre Chiniqui. Era un sacerdote muy querido en Roma y predicó un mensaje muy apoteósico de la grandeza de la Virgen María, de que ascendió en la gloria, de que perdonaba pecados, todo eso es mentira. Solo uno puede perdonar pecados y es Dios. Y cuando se va a ir, alguien lo alaba, los obispos, los grandes de Roma, y se va a su habitación, a su celda de sacerdote, sacrificándose, y cuando está diciéndole gracias, Santísima Virgen, baja la gloria de Dios. Y le dice, Chiniqui, todo lo que has predicado es mentira. Escuchó la voz de Dios. Y cuando escuchó la voz de Dios, él empieza a humillarse, empieza a quebrantarse. Y aquel inútil lleno de tinieblas en el camino equivocado, con un título nefasto que viene de la mesa del infierno, con una reputación que viene de unas alabanzas putrefactas de gente corrompida que llamaría Jesús en su día sepulcros flanqueados por fuera, pero por dentro lleno de huesos de muerto. De esos vino la alabanza para él cuando predicó el primer mensaje. Estuvo toda la noche revelándole el Evangelio de Cristo. Cuando salió por la mañana, uno de los obispos, uno de los importantes de Roma, que viene ayer, se vuelve para él y de todo lo que dije ayer es mentira. Y le predicó el Evangelio que había recibido esa noche. El cambio de ser un inútil, un instrumento del demonio en la mentira, ahora es un instrumento de la verdad en Dios. Ahora yo no aprendí de los nefastos, oscuros, tenebrosos, de la oscuridad católica. Ahora tienen la luz del Cristo que murió y resucitó. El sol de justicia entró dentro de su luz, el calor de la eternidad envuelto el alma. El vestido blanco del perdón auténtico lo tiene vestido. Ahora es Cristo su vestido, Gálatas 3:27. Ahora se ha formado Cristo en las entrañas, Gálatas 4:19. Hacen una reunión y lo declararán hereje. Va a donde él predicaba en su templo. Tenía 2000 miembros. Se sube arriba, dice, hoy voy a predicaros la verdad. Y les predicó la verdad del Evangelio. El que quiera irse, puede irse libremente. El que quiera a Cristo tiene que coger sus mandamientos. Y para su asombro, los 2000 nacieron de nuevo. Los 2000 fueron traídos a la luz. Lo que es un inútil por enseñanzas inútiles, por administraciones doctorales inútiles, tenebrosas, ahora con la gracia y la luz de la palabra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya sabéis lo que dijo el Señor.
en uno de los días de la creación. Hizo la lámpara menor para la noche y la lámpara mayor para el día. La lámpara mayor era el sol y la lámpara menor era la luna. Y luego formó las estrellas del firmamento. Pero se necesitaba primero la lámpara mayor, el sol, y luego la lámpara menor, la luna. La luna no tiene luz propia, recibe la luz del sol. La iglesia no tiene luz propia, lo que recibe es de Dios. Dice, ¿de qué os gloriáis? Como que no hubierais recibido nada. Y si lo habéis recibido, ¿de qué tienes que gloriarte? Dice San Pablo, que Pablo cómo se convirtió, de qué manera, de qué magnitud. Él sabía que todo lo que tenía no pertenecía a Gamaliel, ni tampoco a la venerada ley de su pueblo. Lo que tenía era la gracia, la revelación, el evangelio de Cristo, las inescrutables riquezas, el orden revelado ahora, desde tiempos eternos escondido y revelado ahora a la Iglesia, para ordenar el camino de los inútiles y ser útiles en las manos de Dios. Antes de morir, el padre Chinique declarado hereje, pero declarado en el reino de Dios útil, en su reino, hijo del Padre hermano de Cristo, redimido y salvado por la sangre que derramó. Ahora está ahí donde debe de estar. ¡Cuánta gloria hay, hermanos! ¿Saben que antes de morir el padre Chinique dejó 22.000 almas salvas? 22.000. ¿No te agradaría salvar 22.000? Un instrumento útil puede convertir reyes y puede convertir en un... Hace mucho tiempo, al principio de la obra, habría un hermano que no quiero nombrar su nombre porque yo pienso que ya se fue. No sabía leer. Decía que se ponía la Biblia en el vientre, se le metía la aleluya por el vientre y le salía por la boca. Ese le oí predicar yo en una iglesia por ahí, por la ciudad, por ahí, por los pueblos de Barcelona. Y no sé la gente que podríamos ver, porque era un local no muy grande, pero había mucha. Yo estaba de pie, había tanta gente, no pude sentarme. Pero llegaban oleadas de unción que me hacían llorar. Pues este hombre que no sabía leer fue un pueblo. Tantos milagros hizo que el cura tuvo que marcharse. La gente del pueblo. Nosotros no queremos ya lo que tú dices, queremos el evangelio de este medio tartamudo, analfabeto, pero que tiene la gloria de hacer milagros, cambiar la gente, sanar lo enfermo, sanar lo herido, levantar al caído, establecer el poder del reino. Dios avergüenza a la gente sabia con la necia. Con la que no es sabia en sus manos, se vuelve el más sabio del mundo. Porque la sabiduría más grande es la sabiduría de la Biblia, la sabiduría de Dios. La sabiduría que dice Santiago que viene de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que solo sabe hacer paz, que no trae rotura en ningún lugar donde está, solo sabe unir, solo sabe traer paz en la familia y en los matrimonios. Solo sabe traer el bien al que tiene hambre de Dios. Pero primero tenemos que descubrir nuestra
inutilidad. Dice Pablo, a mí que soy el más pequeño de los santos. Ahora se ve el más pequeño de los santos. Me dio la gracia de revelar las inescrutables riquezas del Evangelio. A mí que no soy digno, porque en otro tiempo perseguía a los cristianos y los mataba dando mi voto para ello. No soy digno de nada. Y en otra parte dice, de los pecadores soy el primero. Quita Adán y se pone él. Ahora que no sabía. Parecía que era tontico el Pablo. Siendo el primero, tenía la salvación garantizada. No buscaba el primer lugar en la sinagoga. Buscaba el primero en ser perdonado de tantos pecados que cometió. La inutilidad lo llevó a los pies de Cristo para ser salvo. Y nada menos, apóstol de los gentiles de todos los tiempos. Y en Gálatas 1 dice, el cual me apartó desde el vientre de mi madre, y llegado el tiempo del cumplimiento, se reveló a mí, reveló a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Pero ¿quién podrá entender los caminos del Señor, hermanos? Es tan importante dejarse llevar por Dios para ser útil, para ser un instrumento para avergonzar lo sabio, un instrumento para avergonzar el infierno, un instrumento para enseñar a los ángeles. Claro, algunos dirán, ¿y qué vamos a enseñarles? Dice Pedro, y Pedro se le puede oír, dice, los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo, cosas que anhelan ver oír los ángeles. Un siervo que se preparaba tenía 15 miembros y estaba horas y horas orando y preparándose el mensaje. Una vez le dijo a su compañera, ¿pero por qué te preparas tantas horas? Si vienen 15. Dice, cállate, mujer, que no lo preparo para los 15, lo preparo para los ángeles que van a venir a oír el Evangelio. Dice la Biblia en Efesios que unió el cielo y la tierra por medio de la sangre de Jesucristo. Jesucristo, cuando nace y está en el pesebre, las huestes celestiales descendieron. No podían estar sin él. ¿Qué era el cielo sin el Verbo, que es la revelación visible del Dios invisible? El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. En el mundo estaba el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero todos los que le conocieron y los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Era la luz de los hombres. Esa luz que hace útil al inútil. Esa luz que al apóstol, a Saulo perseguidor, lo hacía apóstol de los gentiles. Al Pedro el pescador, que no tenía otro oficio, solo de pescar 4 peces en el mar y alimentar la familia como podía, vendiéndola por los mercadillos que habría para vender la pesca. Ven y te haré pescadores, pescador de hombres. En el mar de la magnitud de la sabiduría humana, de la soberbia y la fragancia de lo que es el orgullo, entró el Pedro y en el primer viaje, en el primer mensaje, 3.000 almas se salvaron. En el segundo mensaje, 5.000. Solo con 2 mensajes, 5.000. ¿Saben qué dicen los teólogos historiadores? ¿Cuántos miembros llegó a tener en la iglesia del hermano Santiago? Que era hijo de José y de María. 30.000 miembros. No podemos gloriarnos en nada, porque lo hemos recibido
Y si lo hemos recibido, ¿de qué nos vamos a gloriar? Eso sí, el que se gloríese en Cristo. Ahora ya no soy del diablo, soy de Cristo. No soy de las tinieblas, soy de la luz. No soy liberado de la potestad de las tinieblas. Ahora estoy en el reino de Cristo. Soy propiedad de Él, verdaderamente, legítimamente comprado con su sangre. Ahora sí, te invito a que vengas al reino de Cristo. Te invito a que vengas. Tú que dices, es que yo no tengo, no puedo. Tú eres el propio. El ciego no sabía dónde iba. Lo llevaron de la mano, lo pusieron a los pies de Cristo y vio la gloria de Dios. El cojo tenían que ayudarle, no podía andar. Ahora salió corriendo. El manco, que no sé lo que tendría de su parte manca, pero ahora estaba sano. Y el sordo, que no podía oír, estaba ahora. Tú que dices que no puedes, tú puedes, porque lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Tú que crees que no vales, tú eres el que vales, para que la gloria de Dios se revele a tu vida. Ese es el Evangelio de Cristo. Busca personas que se vean inútiles para hacerlos útiles. Ve personas que no eran nada y se los llamó. Por ejemplo, Mateo, el ladronzuelo con la pluma, el cobrador de impuestos, de los tributos. Sentado en aquella silla, en aquella mesa, ¿a cuántos le robó? Y solo dice una sola palabra: sígueme. Dejó la pluma de la mentira y la ambición del dinero, dejó el banco podrido de la miseria, se levantó para sentarse en la eterna presencia del Hijo de Dios, creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve, y escribir el majestuoso Evangelio de Mateo con tantas inescrutables de los rincones secretos, de los planes proféticos de Dios y también de las grandezas del poder de su palabra y también de cómo forma lo inútil en útil y nos revela los misterios del corazón de Dios. ¿Quieres ser alguien en la vida que puedas hacer bien? Siéntete que no sirves. Tú, cuando dices no valgo, no puedo, no tengo, yo solamente voy a contar ese testimonio y ya termino. Yo tenía que administrar por ahí, por el norte, en un sitio que había bastantes gente, siervos y bastantes personas. Se ha metido uno y me ha cortado. De puertas abiertas y todo, no sé de Madrid, cosas así. Pero yo voy a contar un testimonio. Estaba enfermo, me dolía el hígado, estaba seco como un palo, seco. Tenía que administrar, fui al responsable y dije, oye, que no puedo. Hay muchísimos siervos aquí que son mejor que yo, y lo digo en serio, lo digo ante Dios, y Él lo sabe. Porque Él sabe por cómo decimos las palabras, con qué sustancia y qué buscamos a cambio. Y no me sacó caso. Me metí detrás del sitio que alquilaron, allí detrás de una cortina, pues de rodillas en una silla, y le dije, me duele el hígado. ¿Para qué voy a llevar una oración espiritual si me duele el hígado? Diré la verdad. Me duele el hígado y no tengo nada, estoy seco. Una brisa pasó por mi rostro y me dejó una frase, no temas. Y yo me eché a reír, digo, sí, ya no lo más. Me senté. Y el hermano que estaba dirigiendo ya me dio el lugar. Y yo iba sonriendo porque iba a decir que me iba a ir, que no podía, que no tenía nada. No buscamos el púlpito para glorificarnos nosotros, para hacer bien a la gente. Y cuando dejo la Biblia encima del púlpito voy a hablar,
que no tengo nada. Alguien invisible, pero que estaba a mi derecha, me habló en el oído: estoy aquí. Un fuego subió de los pies a la cabeza. Él me hablaba en el oído y lo que me decía, lo decía. Los lloros salían hasta la calle. El hermano que presidió dijo: he ministrado muchas convenciones, pero esta ha sido la que el Espíritu Santo ha poseído. Un montón de gente se entregó a Cristo. Cuando terminó el Señor, me dolía el hígado y estaba seco. Quiso dejarme como estaba antes, inútil. Cuando uno es inútil en las manos del Señor, es útil para hacer las cosas suyas. Que las gracias sean dadas a Él, la gloria para Él, la honra para Él. Y como dice la palabra, todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en Él. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro hermano. Os amo en el Señor. Os quiero de verdad. Os adjunto. Hermano Uge, te paso el canal. Que Dios os bendiga.